Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he estado oyendo un podcast súper interesante de los Grimm y cómo recopilan, recogen la tradición oral alemana. Estamos en pleno romanticismo. El romanticismo no vaya a creer que es de francés y de inglés. Otra cosa es que la literatura inglesa romántica pues tiene dos fases y alcanza auge. En Francia también el romanticismo triunfa, en España, ¿no? Porque estábamos en aquella época poco receptivos, hay que decirlo. Pero realmente los inventores del romanticismo son los alemanes con la Sturm und Drang y es heredero del idealismo y allí el romanticismo se vive, son los primeros, se vive en primera persona. Y una de las cosas que tiene el romanticismo, porque el romántico siempre está muy turbado, es recopilar el pasado, porque hay esa obsesión con el futuro, con el presente, con la productividad, etcétera, etcétera, que ese mismo siglo pues va a dar a finales como producto la modernidad, esa fe irracional del futuro que nos va a redimir, esa especie de epifanía, ¿no? Pero ellos todo lo contrario, ellos miran atrás y en el caso de los hermanos Green, lo que pasa es que ay, ahora lo contaré. Estamos a principios del siglo XIX, ¿no? Y entonces hay unos escritores que se llaman Clemens Brentano y Anki von Amin. Y entonces lo que pasa es que van a decidir hacer una colección de poesía que está basada en los cuentos populares alemanes. Y se me sube, así casi un poco mejor. Bueno, total, que aparecen, tienen esa voluntad, porque dice que es el reflejo, estamos también en la época Hegel. Me he cortado la cabeza un poco. Bueno, ahora otra vez. Aquí o calvo o con tres pelucas. Bueno, conclusión. Esa es mi tele que tiene polvo, que apenas la pongo. Y bueno, entre 1805 y 1808, bajo el título El muchacho de la trompa mágica. Bueno, entonces lo que están haciendo es recopilando, antes que fuera la literatura, yo vengo de filología, antes que fuera y de bellas artes, antes que fuera la literatura eh, escrita, era oral y la gente no aprendía a leer. Y entonces lo que pasa es que estaban pues los cieguitos, que esa tradición viene de la India, ¿no? Y les daban unas monedas, se sabían, yo qué sé, el Mahabharata, se sabían el cantante Biocid y cosas de estas. Y además lo iban reescribiendo porque lo iban apañando a los gustos del momento porque le iba la vida en ellos, le iba el parné, que decimos aquí en romaní. Bueno, conclusión. Pues esto estaban haciendo eso, pero con los cuentos. Lo que pasa, que ahora lo contaré un poquito mejor, casi todas sus fuentes fueron mujeres y había un problema. Eran hugonotes, sabéis que los hugonotes son los protestantes que huyen de Francia porque hacen una matanza horrorosa y escapan a Suiza, escaparon también a Alemania, son los relojeros y son de alguna forma los que se inventan el capitalismo. Eran muy emprendedores, muy trabajadores, eran relojeros, bueno, y se asentaron en Suiza. Pero también se asentaron en Alemania y eran gente de la High Society. Y entonces tenían una educación francesa. Entonces, claro, pues lo que le cuentan son cuentos de hadas franceses. También ellos recogen La Mil y una Noche, bueno, los hermanos Grimm. Pero bueno, ahora estamos con Brentano y Armin, y que pertenecen al círculo romántico de Heidegger y son fieles seguidores totalmente de las teorías de Johann Gottfried, que Herder, quien mantiene que es muy hegeliano, porque Hegel decía que el arte era como la reverberación de la sociedad del momento, del pueblo, ¿no? Ellos dicen que tan románticos que la poesía es el alma o el espíritu del pueblo, por lo que es necesario recopilar testimonios de las literaturas populares desaparecidas a fin, pues claro, es que a través de esos cuentos se compone la cosmovisión de los niños futuros a fin de recuperar y entender el espíritu de la nación. Estamos en plena época de nacionalismo. Se van a cohesionar estos estados medievales,
lo mismo que los italianos, ellos antes, en 1875, creo. Bueno, este espíritu es diferente en cada nación. Ellos tienen un ser. A mí Alemania me encanta, yo qué sé, la música sinfónica, la filosofía, pero tiene un sentido trágico de la vida. Por eso ellos allí emergen el expresionismo y los españoles, que son más cabras, el surrealismo. Yo siempre lo digo, cada uno lo suyo. Siguiendo estos postulados, lo que pasa es que los dos amigos se esfuerzan por recuperar tesoros, digamos, ¿cómo se dice? Testimonios orales, se diría hoy, de la antigua poesía popular alemana. Se hace historia también, que se suponen perdidos, y para rescatarlo y entregarlo de nuevo al pueblo. O sea, ellos, digamos, lo rescatan esa literatura oral, y que lo que hacen es imprimirla, y para que la gente pueda saber quiénes han sido. Bueno, el caso es que en 1806 Brentano escribe desde Heidegger a su cuñado, que es Friedrich Carl von Savigny, famoso profesor de la Universidad de Hamburgo, y le dice: oye, ¿tiene alguien que nos ayude? Para preguntarle si conoce a alguien en Kassel, la documenta de Kassel, que pudiera darle la vuelta a la biblioteca, a ver si había allí algo que otro antiguo poema pudiera copiar. Y Savigny piensa en uno de sus alumnos, de sus estudiantes más brillantes, que es un chico de 21 años, que se llama Jacobo, como mi perro, Jacob Grimm, que es quien acepta el encargo, ilusionado, junto a su hermano Wilhelm, que es un año menor y que está allí también estudiando. Bueno, Jacob y Wilhelm eran naturales de Bernau y en el Principado de Hesse-Kassel, y con poco más de 10 años se quedan sin padre. Entonces se lleva, como decimos aquí en España, la llave de la despensa. Pasaron muchas calamidades, eran 6 hermanos. Y bueno, el padre era funcionario de profesión y sumió a la familia, que eran 6 niños pequeños, en graves dificultades económicas. Y gracias al apoyo de una tía que reside en la corte, pueden continuar sus estudios, en fin, y pueden seguir teniendo futuro, y trasladarse en 1802 a Hamburgo para estudiar Derecho. No podían imaginar que allí descubrirían su vocación auténtica, que realmente es el destino quien lo decide. Bueno, el encargo, lo que pasa de Brentano, lo lleva a Jacob y Wilhelm Grimm a embarcarse en una aventura, en un proyecto propio de gran ambición, que era elaborar la recopilación de los cuentos populares que dan nombre a los cuentos de niños y del hogar. En alemán es Kinder und Hausmacher. En cuanto a los hermanos, es que no sé cómo se dice lo del final. Hausmachen, Hausmachen, Hausmachen. ¿Quiénes son? Bueno, total, que en cuanto se pusieron a trabajar para un tercero, se dieron cuenta que esa era su vocación y que les gustaba, que eso era una reliquia del pasado, y que ellos tenían así su misión en la vida, ¿no? Y vaya que lo hicieron bien. Y se lanzaron a ello, pero bueno, Jacob manifestó, de hecho se casaron con muchas de sus fuentes que le ayudaban a buscar esos cuentos. Dijo una vez que no habría podido trabajar con tanto afán en textos aparentemente tan humildes si no hubiera estado seguro de lo importante que eran para su país. Bueno, para su país, que se estaba conformando, para la comprensión de lo que era la poesía, la mitología y la historia de Alemania, la cosmovisión alemana, ¿no? A finales de 1800, Deutschland über alles. A finales de 1806, comienzo de 1807, los hermanos estaban ya trabajando en la recopilación. Después los van a manipular, no hagáis ilusiones, porque dicen: no, no los tocaron. Sí, sí los tocaron, pero todavía le veo más éxito literario, porque no es fácil manipular algo que ya está hecho sin desgraciarlo. Lo que hicieron fue mejorarlo. Bueno, inicialmente se apoyaron en relatos orales porque este procedimiento prometía más posibilidades de obtener buenos resultados, y no dejaron de esforzarse por rastrear y buscar nuevos relatores. Sobre todo eran las mujeres, las transmisoras, las mujeres mayores del campo, las campesinas. Hoy sabemos que no todos los cuentos de los hermanos Grimm están basados realmente en relatos orales. Algunos son variantes orales y escritas de recopilaciones de cuentos publicadas
previamente, como las de Madame d'Aulnoy, Charles Perrault, Gianfranco Straparola, Giambattista Basile y el clásico de la literatura de Las Mil y una noches. Pero bueno, se había pasado de boca en boca y ellos pensaban que eran alemanes. Así como, también os digo que los cuentos se exportan, ¿eh? Así como las primeras colecciones de cuentos alemanes de Johann Kals, no sé cómo se llama, August Massau, Benedikt Nauber, etcétera. Bueno, en cualquier caso, lo que pasa es que son más de 20 las personas que se van a constituir en fuentes para los hermanos Grimm. Contribuyen a que se hagan sus relatos. Entre ellas están 6 hijas del farmacéutico Will, vecinos de los Grimm en Kassel. Es que en Kassel se dan cosas maravillosas. La documenta cada 7 años. Una de ellas, Dorotea, Will contrae matrimonio con Wilhelm, así como Friederike Manel, hija del pastor de la localidad pues, de Allendorf, las hermanas Halsenflug, las 6 hijas, todo esto son fuentes, tengo que leer los nombres que no me los sé, las 6 hijas de la familia Hanthausen y también las hermanas Dostren-Hulson, una de las cuales, Annette, será una de las poetisas más importantes en alemán del siglo XIX. Porque mira, la Alemania tenía muchas cosas y sí que tenía muchas cosas buenas, pero no tenía demasiados escritores que digamos. Por supuesto, esta es la época de Goethe, faltaría. Y de los, ¿cómo se llama? Ay, os he hablado muchísimo de estos hermanos que se van por América, están por España, son maravillosos. Bueno, pues no me acuerdo cómo se llaman ahora. Pero la que más cuentos aporta de la colección es sin duda Dorothea Vietman, de soltera Pearson, que es hija de un inmigrante hugonote, como os he dicho, que reside en la cercanía de la ciudad de Kassel. Así pues, todo el material de los hermanos Grimm, salvo con muy pocas excepciones, es aportado por chicas jóvenes la mayoría. No debe olvidarse que muchas de ellas habían recibido una educación francesada, porque era lo guay en la época, ¿no? Ahora mandan los niños a Estados Unidos, los griegos los mandaban a Oriente, o sea, en cada época se considera que el patrón está en algún sitio específico. Bueno, bien por su origen hugonote o bien porque por aquel entonces está de moda educar a la cultura francesa a las niñas de la clase más distinguida, enseñarle piano, que hablen francés. Yo creo que mi abuela la educaron igual. Me enseñaba de pequeña, de pequeñita, les papillons, la serviette, la tête, les cheveux. Me acuerdo, y a rezar. Bueno, algunos de los cuentos transmitidos por estas mujeres son versiones realmente de los cuentos de hadas francesas, sin mala intención, porque era lo que le habían transmitido oralmente. Entonces, claro, hay churra y merina. Y llegan a Alemania a través de las colecciones de Madame d'Aulnoy y otras que eran utilizadas con frecuencia para que los niños aprendieran francés, o sea, la lengua del país vecino. Pero más importante es el hecho de que las narradoras de cuentos no son precisamente campesinas, sino mujeres de la alta sociedad, de la alta burguesía, con buena formación intelectual. Y en 1812 lo que pasa, estoy pensando, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en 1812 los hermanos publican su colección, los hermanos Grimm, gracias al acuerdo. Y fue un éxito, pero nada más que publicarlo, un éxito, fue traducido un montón de idiomas. Bueno, ellos habían llegado a un acuerdo. Alemania es el país de Gutenberg, el país de la imprenta, el país de la imprenta de España hasta Cataluña, al que, bueno, yo creo que de la lengua castellana, al que llega a Kim Foranin con un impresor de Berlín. Bueno, el reconocimiento no se hace esperar. El 14 de octubre de ese mismo año, Wilhelm Grimm escribe a sus hermanos: los cuentos nos han hecho famosos en todo el mundo, pobrecillo. Bueno, el éxito lo que pasa es que reside en la fidelidad con que los Grimm no fueron tan fieles, porque eso lo sé yo de filología. Estudiamos la Biblia, estudiamos los hermanos Grimm, que dicen que no hicieron añadiduras, pero en el hermano Grimm ellos se sienten filólogos, coleccionistas, transmisores, preservadores de un tesoro popular que es la literatura oral y la cosmovisión alemana, ¿no? Al encontrarse con sus predecesores que habían trabajado de forma muy libre con los testimonios de la poesía popular, dándole una forma claramente literaria en correspondencia con la de las colecciones
de los cuentos italianos franceses que circulan por toda Alemania. Durante 40 años se publican las ediciones de los hermanos Grimm. De 1807 a 1810 es Jacob quien más trabaja en los cuentos, que empieza a publicarlos en periódicos, almanaques, bueno, es que se convierte en algo alemán. Hay una demanda de lo alemán, porque ellos quieren ser una nación fuerte, de la pervivencia oral de los antiguos mitos, de sus ancestros, de las epopeyas alemanas, etc. Pero será Wilhelm el quien posteriormente comienza a publicarlo, los almanaques, para, ¿cómo se llama?, para niños, sentando con ellos las bases para lo que será después su público principal. Wilhelm, lo que pasa es que afina más el estilo, habría que decir, y retoca algunos detalles en las historias que no podrían resultar del todo convenientes para los niños ni para los lectores. Por ejemplo, eso lo sabía yo. La versión que hay de Blancanieves, pues Blancanieves alemana, la reina malvada no era la madrastra, sino su mamá, auténtica y genuina, su propia madre. Igual que Hansel y Gretel, quien deja a los niños en mitad del bosque para que se pierdan y se mueran de hambre, pues es su madre. Uno puede contar a esos niños, que tenemos lías pardas. Entonces, pues cambia un poquito la historia para que resulte más digerible. Yo me lo creo, porque siempre dicen que son la familia, se me acaba de caer el piñanillo, es la que, no sé dónde se me ha caído, ay, aquí, es la que hace que muchas veces, en fin, no quiero contar lo que es un poco desagradable, pero que son las propias familias carnales muchas veces los que a los niños los meten en lío. La combinación de la recopilación científica de Jacob y ¿cómo se dice?, la reelaboración minuciosa estilística de Wilhelm hace que sea un equipo muy interesante. Se me ha vuelto... Bueno, vale, pues con uno solo en el suelo ahora mismo. Produce las magníficas obras que todos conocemos de los hermanos Grimm y que ocupan un lugar en la literatura muy importante, en la literatura occidental, convirtiendo los cuentos de los hermanos Grimm en el libro alemán más editado y traducido de todos los tiempos. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.